Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en otro debate de Así son las cosas, en una jornada que del mediodía a la tardecita ha cambiado diametralmente las condiciones meteorológicas. Una tormenta que amenazó con impactar duramente en esta región del centro de la provincia de Córdoba y que ha afectado la provincia de San Luis, ha afectado algunas localidades de la provincia del sur de Córdoba, que se ha ido corriendo hacia el sureste y que aquí solo ha tenido el amenazante viento, mucho polvo en suspensión, tierra, esas nubes de tierras enormes que nos estamos acostumbrando a ver. Pero ojalá que no genere ningún estrago mayor, más que descargue el agua que necesitamos, porque se sigue necesitando mucha agua. Se necesita agua como necesitamos la energía que está debajo de la tierra, que es determinante, fundamental para nuestra riqueza y sobre todo para nuestra soberanía energética, que es lo que está en discusión. Les voy a mostrar algo que es de hoy. Ayer se conoció públicamente que más de 500 trabajadores que estaban afectados a Vaca Muerta fueron despedidos. O sea, se están descontinuando obras de infraestructura de importancia para continuar con el trabajo de exploración. Bueno, hoy lo que tenemos como información es que la empresa YPF ha suspendido las tareas de exploración. Les voy a mostrar el documento interno porque aquí lo ven ustedes, en donde queda claramente establecido que de acuerdo a recientes revisiones del proyecto de ejecución del pozo de referencia, desde YPF se ha decidido suspender la intervención hasta nuevo aviso. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Está ubicado en una zona que corresponde a Vaca Muerta, pero que está en el sur de la provincia de Mendoza. Este es el pozo petrolero en el que se han suspendido las actividades. Esto es de hoy, es información del día. Es decir, que no solamente se está descontinuando con obras de infraestructura, sino que se está suspendiendo la exploración a partir de la incertidumbre generada por el gobierno entrante respecto de cuál va a ser el destino de Vaca Muerta. Si uno se guía por las afirmaciones y por las decisiones que empiezan a trascender, da la impresión que estamos en presencia, ojalá nos equivoquemos, de la muerte de Vaca Muerta como principio de soberanía energética. De hecho, al frente de YPF se ha puesto al CEO de la compañía privada principal competidora de YPF, que es Tecpetrol. Un hombre que viene de la competencia a YPF. ¿Para quién va a trabajar? ¿Para YPF o para la competencia? Para hacer que pierda la importancia que tiene en el mercado del petróleo en la República Argentina, la petrolera, que además es de, por supuesto, mayoría estatal, pero que tiene a muchos privados como socios. Bueno, este clima ha generado que en Vaca Muerta no solo haya despido de trabajadores, sino que se hayan descontinuado los proyectos de perforación, de exploración en busca de más petróleo, de más gas. Bueno, de esto vamos a hablar con especialistas en el programa de hoy. Comenzábamos con esta noticia porque no la hemos visto difundida mucho en los medios de comunicación nacional y es información que nos ha suministrado un empresario riocuartense que está ligado con la industria proveedora de insumos a la actividad petrolera en la República Argentina. Es información del día, como ustedes ven, la comunicación interna de YPF, que esta incertidumbre ya está generando consecuencias. ¿Qué implica esto? ¿Por qué estamos en un punto en donde decir, pero la lógica, el sentido común, no indica que más allá de la ideología gobernante, más allá de la pertenencia a determinado partido político, no defendamos nuestros recursos? El petróleo es a la Argentina lo que el cobre es a Chile. En Chile, Salvador Allende lo nacionalizó al cobre. Vino el golpe militar, lo mataron o se mató Allende
¿El pinochetismo qué hizo con el cobre nacionalizado por Salvador Allende? ¿Lo privatizó? No. Siguió con una empresa nacional de cobre porque es su principal riqueza. Después de Pinochet vinieron otros gobiernos de distinta ideología, con distinto perfil. A ninguno se le ocurrió en Chile, tanto que se cita como ejemplo, hacer que un valor tan fundamental para la economía de Chile como es el cobre esté manejado por manos privadas. Lo maneja el Estado. En Bolivia, el litio fue nacionalizado. La riqueza que tiene Bolivia de litio no la maneja un privado, la maneja el Estado. Acá nosotros, con YPF, se la regalamos a un privado, la recuperamos, nos costó muchísimo y nos sigue costando en juicio, y ahora la queremos volver a regalar. Bueno, con esto les propongo que participamos del programa de hoy en el que es meritorio o se hace imperioso escuchar a los especialistas, porque la verdad que nosotros le podemos aplicar solamente sentido común a esta historia, ¿no? Lo que nos parece es decir, che, ¿cómo vamos a discontinuar los proyectos que nos generan riqueza? Bueno, de esto vamos a hablar con Alfio Finola, que es doctor en Ciencias Sociales e investigador de la Universidad y de OECIT, que ha venido en otras oportunidades a hablarnos de energía. También el ingeniero Claudio Reineri, que es coordinador de la carrera de Energías Renovables de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Les pedimos a ambos que nos trajeran información para que no sea solo opinión, que sean datos de la realidad. Gracias a ambos por venir, un gusto. Alfio, gracias por venir a ambos que nos ayudan. Para no dejarlo colgado, lo vamos a saludar antes que nada al riocuartense Nicolás Malinowski, que es director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, OECIT, del que también participa Alfio, que está en la videollamada. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Guillermo, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola Gringo y Alfio, ¿cómo andan? Bueno, en el caso de Alfio y de Claudio nos van a dar los datos duros. Te pido opinión a vos respecto de esta situación. ¿Estabas enterado que empezaron a suspender perforaciones en Vaca Muerta? Estuve leyendo un poco y también hubo despidos. Eso sí estuve viendo. Ya empezaron, digamos, con estos anuncios de flexibilización laboral que va a haber. Bueno, ya empezaron con despidos. Hay 500 despidos por parte de UOCRA y bueno, hay que ver qué escenario se configura a partir del 10 de diciembre, ¿no? ¿Qué puede pasar a partir del 10 de diciembre? ¿Cuáles son las amenazas que tenemos frente a esta historia que parecía que nos iba a salvar económicamente hablando hasta hace una semana y que ahora pareciera que nos queremos sacar de encima esta situación? ¿Nos escuchás, Nicolás? Ahí te escucho, sí. No, se me perdió la señal. ¿Qué puede pasar desde el 10 de diciembre? Vaca Muerta parecía ser la gran reserva de la soberanía energética argentina y ahora parece que la queremos sacar de encima. Bueno, la reserva sigue siendo, digamos, la gran reserva de Argentina y del mundo, digamos. O sea, son los recursos, la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta en petróleo no convencional del mundo. Y bueno, o sea, claramente hay una política, digamos, de entrega de los recursos estratégicos, por lo menos lo que ha anunciado Javier Milei, en torno, digamos, a la política exterior que va a llevar y en términos de la política de hidrocarburos. O sea, él ya anunció en su campaña, digamos, que iba a privatizar YPF. Ahora ya como presidente electo lo volvió a ratificar y también mencionó, digamos, el tema de que, bueno, esto lo va a hacer, digamos, no en lo inmediato, pero sí va a haber una reestructuración por parte de la empresa y para eso van a designar como presidente de YPF al actual presidente de Tecpetrol, que es Horacio Marín, que Tecpetrol es la petrolera, digamos, del grupo Techin de Paolo Roca, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en el corto plazo movimientos, digamos, en el sector energético y hay que ver cómo esto impacta, digamos, en toda la economía, pero claramente vamos a ver cómo se empiezan a entregar los recursos naturales y los recursos estratégicos del país a través de YPF, ¿no? ¿Por qué entregarlos, Nicolás? ¿En qué se justifica? ¿Por qué no aprovecharlos? ¿Por qué entregar algo que es nuestro? ¿Cuál sería el beneficio? Sí, o sea, cuando por lo menos nosotros la postura que tenemos desde el observatorio, para entender, digamos, estas dinámicas, lo que vemos es la puja de intereses que representan los actores políticos.
y claramente Milei está representando un sector empresarial, un sector corporativo, digamos, que responde también a intereses internacionales. Él plantea su política internacional aliada a Estados Unidos y a Israel. De hecho, se fue en un jet privado a Estados Unidos y ahí se iba a Israel. Entonces, esto claramente no es que Milei lo hace porque no entiende, digamos, o sea, lo hace porque responde a ciertos intereses corporativos que necesitan de esos recursos para maximizar sus ganancias, para hacer frente a la transición energética global que estamos viviendo, que ahí seguramente Alfio y Claudio también pueden aportar bastante. Pero, o sea, el mundo está viviendo una transición energética, se necesita el gas como vector de esa transición, y bueno, Argentina tiene esos recursos, ¿no? Entonces necesitan de ese gas barato para poder exportar, ¿no? Pero ¿no sería más lógico y saludable para nuestro país, que incluye al propio Milei, que esto sea explotado por la propia Argentina? ¿No lo beneficiaría hasta políticamente a él? Sí, lo que pasa es que cuando vos tenés que responder a ciertos actores y ciertos intereses, tenés que venir a hacer lo que prometiste que ibas a hacer con esos sectores, digamos. O sea, claramente que una empresa nacional, o sea, si uno analiza la curva de YPF en términos de productividad a lo largo de la historia, o sea, YPF fue creada en 1922 por Mosconi en el último periodo del gobierno de Irigoyen, y cuando vemos, digamos, a lo largo de la historia el manejo estatal, siempre fue, o sea, hubo productividad y estuvo en crecimiento esa empresa. Después, en el 98, 99, pasa a manos de Repsol y ahí empieza a decaer, digamos, la producción y la exploración, digamos, en términos de nuevos yacimientos, y porque Repsol solo lo que hacía era girar los dividendos hacia el exterior, ¿no? Entonces ahí veíamos cómo la política energética que llevaba Repsol a raíz, o sea, un privado con la empresa de Repsol, de YPF, no aumentaba la productividad, sino que iba en detrimento, digamos, del objetivo de la nación, del conjunto de los argentinos, porque buscaban solamente llevarse los dividendos en dólares hacia afuera, ¿no? Y bueno, uno quisiera creer, digamos, de que esto que estamos diciendo no va a suceder la privatización, no va a suceder la venta del recurso o la extranjerización del recurso, pero bueno, está a ciencia clara, digamos, de que esto va a suceder. De hecho, hoy al mediodía, después de que hablamos nosotros en la radio, Guillermo, ya anunció Milei en su plataforma, digamos, de comunicación a través de Twitter, la plataforma X ahora, que Eduardo Rodríguez Chirilo va a ser el secretario de Energía y es el personaje que fue el que diseñó, digamos, el modelo privatizador de los 90 de la mano de Carlos Bastos, ¿no? Es decir, que ponen a administrar la energía de la Argentina a quien la privatizó en los 90 YPF. Claro, eso también es una contradicción de Milei, porque Milei vino con una motosierra, un discurso de motosierra y un discurso de lo nuevo y un discurso de contra de la casta, ¿no? O sea, habría que ver qué es lo que él entiende por casta, porque su gobierno, su gabinete está siendo cooptado por la casta económica, por la casta empresaria, digamos, o sea, y totalmente manejado por dos personajes de la República Argentina, que uno fue el expresidente Mauricio Macri, que salió tercero en esta elección, pero bueno, es quien está poniendo funcionarios en el gabinete, y por Paolo Roca, digamos, que está poniendo funcionarios en el sector energético, ¿no? Argentina hizo en tiempo récord un gasoducto que fue celebrado porque en su conclusión, porque nos permitía rápidamente el ahorro de millones de dólares, que Argentina no los tiene, los tenía que importar. El ahora responsable de infraestructura, Guillermo Ferraro, dijo que ese gasoducto no beneficiaba en nada a quienes pagaban impuestos, a quienes pagamos impuestos. ¿Eso es un desconocimiento en la materia o la idea de instalar negativamente una obra pública? No, yo creo que lo que se intenta instalar, digamos, es una idea, digamos, de que lo público no sirve, de que lo público tiene olor a corrupción, de que lo público es ineficiente, digamos, o sea, y eso no es cierto, digamos, y claramente lo que ha sido el gasoducto del presidente Néstor Kirchner, inaugurado recientemente, ha traído beneficios, digamos, al país, a la nación y al conjunto de los argentinos, ¿no? Porque ese gasoducto permitió dejar de importar gas
de utilizar el gas producido en Vaca Muerta, con lo cual eso empieza a ordenar la macroeconomía argentina, que nosotros teníamos un déficit energético allá por 2011, producto de justamente de tener una YPF privatizada en aquel entonces, ¿no? Así que bueno, estas declaraciones, digamos, claramente son intencionadas y no es cierto, digamos, de que un gasoducto no beneficia, digamos, al conjunto de los argentinos y no se beneficia al usuario final producto de los impuestos. De hecho, Córdoba iba a ser beneficiada con este gasoducto porque hay un tramo, digamos, que conecta Tío Pugio con La Carlota, si no me equivoco, y ahí... no, La Carlota sí, La Carlota en la ruta 9, es más arriba, perdón. Y bueno, y ahí eso después iba a permitir reversar del norte, ¿no? Entonces también iba a haber un movimiento productivo en la provincia de Córdoba, que hay que ver cómo se reacomoda eso, ¿no? No sé si tenés compromiso, Nicolás, pero me gustaría que te quedes. Vamos a pasar algunos datos. Me quedo. Bueno, primero quiero que Claudio nos cuente, en términos energéticos, cuál es el valor de Vaca Muerta, no lo que cuesta, ¿no? ¿Para qué nos sirve, digamos? Porque da la impresión que para mucha gente esto todavía no logra comprenderse acabadamente. Nos trajiste unos cuadros ilustrativos. Sí, y que parece preparado, digamos, pero en principio sirve para mostrar en números, si es posible, podemos ir mostrando. Vamos a ver, vamos al primero de los cuadros. Mostrar en números algo que estaba contando recién Nicolás, digamos, ¿no? Y que es básicamente la historia de los últimos 30 y pico de años, sí, de lo que ha sido la oferta interna de petróleo y derivados del petróleo más gas natural durante estos 32 años. Entonces, en el eje horizontal está el tiempo y en el vertical está el volumen de esa energía sumando petróleo más los derivados del petróleo, sí, que en general es básicamente petróleo, lo que se importa o exporta. Y el derivado no es tanto, salvo algunas cuestiones puntuales como algún tipo de gasoil especial y el gas natural. Entonces, en el eje ese vertical, esos números, por ejemplo, ese 80.000 que está ahí, hace falta, creo, explicarlo un poquitito, 80.000 toneladas equivalentes de petróleo por 1000. O sea, es un 80 seguido de 9 ceros de kilos equivalentes de petróleo. Que se extrajeron del subsuelo argentino. Efectivamente, cada gráfica de esa, en principio es extraídos, en principio lo que está por encima, el color lila, sí, expresa básicamente lo que quedó en la oferta interna para nuestro país para cada año. Después hay una línea verde hacia abajo, sí, a veces y hacia arriba otras veces. Efectivamente. Más veces hacia abajo que hacia arriba. Sí, hacia abajo exportábamos, o sea, era negativo para el país, y hacia arriba son las importaciones. O sea, déjame solamente que explique un poquitito ese numerito, porque por ahí es inconsistente. ¿Qué es ese 80.000 con 9 ceros por detrás? Sí. Una buena forma de tomar una referencia, ¿eso qué serían? 80.000 serían más o menos unos 25 millones de camiones cargados con combustible uno detrás de otro. Eso es poco significativo, pero vamos a hacer un intento de mejor aproximación. Sí. Si dividimos el volumen total de energía que en un año se consume en Argentina y lo dividimos por la cantidad de habitantes que somos, eso nos da alrededor de 1.700 kilos de nafta, litros de nafta o gasoil per cápita. Sí. Esto no quiere decir que yo soy el que consume eso. El país, en promedio. El promedio general, digamos, ¿no? Pero eso entonces más o menos nos ubica respecto de qué significa ese número. Bueno. En todo caso, yo creo que es importante analizar los tiempos políticos de YPF con ese dibujito. 1990, 1991, la reforma del Estado, YPF se convierte en una sociedad anónima de la que participa el Estado con un 50%, y con un importante capital privado que se va incorporando a YPF a lo largo de esa década, ¿no? En particular, finalmente por allá por el 99, seguramente se le mostró a Repsol el volumen que se estaba exportando, básicamente de petróleo en ese momento, que fíjense que es más o menos la mitad de lo que se consumía 10 años antes, 8 años antes. Entonces, en el 99, Repsol adquiere prácticamente la totalidad de lo que era YPF. A partir de eso sigue un volumen de exportación neto realmente importante, del orden del 25, del 30%, para tomar, por ejemplo, el año 2002, de lo que se demandaba en el país. Luego comienza a haber un crecimiento de la demanda interna a partir del 2004,
Eso hace, digamos, también que haya una disminución. Llega a su pico al 2014, sí, ¿no? Y ahí empieza a bajar. Y de ahí nunca más vamos a llegar a esos números. Pero lo que es importante destacar que a medida que esa demanda va creciendo interna, el volumen que le queda a, básicamente digo Repsol, porque hay algunas otras petroleras que participan, pero YPF, Ibarra, Repsol, en general... En el 2014, esa barra de 2014, ¿era que nosotros consumimos como nunca ese año? Sí, es uno de los picos de demanda energética del año, está en el 2013, 2014, por ahí. Por productividad, por lo que pasaba en el país con la producción. En general hay una relación bastante estrecha entre lo que es PBI y demanda de energía. ¿Y en qué contribuyó Vaca Muerta ahí? Hasta ahí todavía no ha contribuido en nada, pero solamente un pequeño detalle. Ver de que ya a partir del 2012 empieza a ser necesario, o sea, pasamos de ser un país exportador de combustibles a ser un país importador de combustibles. Y tenemos un pico de importación en el año 2013 que justo no está ahí y que eso representó en su momento unos 13.500 millones de dólares de recursos que tuvo que Argentina destinar para comprar. ¿2013 fue eso? 2013. 3.500 millones de dólares fue lo que en el año 99 pagó Repsol por YPF. Para tomarlo también como un número de referencia. Y después empezamos a ver, digamos, dentro de un ratito podemos hablar un poquito de lo que significó Vaca Muerta, pero básicamente que hay una disminución en la producción y también, digamos, empieza a disminuir el requerimiento de importación de combustible porque hay una disminución en la demanda interna de combustible. Eso se da a partir del 2016, 2018 y 2020. Y hay una recuperación en el 2022. Hay una recuperación en la producción y fíjense que en el 2022 la barra verde prácticamente no aparece. Ahí te lo vamos a acomodar. Prácticamente la barra verde esa ha desaparecido. Eso quiere decir, digamos, que el balance neto de exportación de combustible a partir del año pasado empieza a ser prácticamente neutra. Y las perspectivas son de que en el futuro inmediato, digamos, o sea que a partir del 2024 están dadas todas las condiciones para que retomemos la senda de la exportación, básicamente a través de lo que sería el gas natural. Siempre y cuando mantengamos activo la promoción de Vaca Muerta. Efectivamente. Cosa que yo diría de que puede cambiar los sistemas de gestión, seguramente, detrás de lo que acabamos de escuchar de tus comentarios de Nicolás, hay evidentemente algunas cuestiones de lo que va a ser la gestión a futuro de Vaca Muerta que van a ser distintas a las que vinieron hasta ahora, pero yo me animo a decir de que no tengo ninguna duda de que la Vaca Muerta no se va a morir, digamos, porque es una de las fuentes. Pero a lo mejor se puede morir para la Argentina, digamos. A ver, lo que puede pasar ahí es cierto, eso es parte de la gestión, digamos, ¿no? ¿A dónde va a ir a parar la plata, lo que se produce? El producido de esa riqueza. Efectivamente. Nicolás, ¿nos estás escuchando? Sí, sí. Bueno, este escenario, ¿ustedes lo observan desde el lugar de investigación que dirigís? Digamos, ¿la gestión condicionará el rendimiento de Vaca Muerta? No es lo mismo que esté el Estado con una empresa propia como YPF marcando la pauta de hacia dónde va el negocio, que se aparte de él. Sí, ahí, bueno, primero para remarcar, digamos, Vaca Muerta hoy es, digamos, uno de los yacimientos productivos a raíz de que YPF tomó la iniciativa y la definición, digamos, en el 2011, después del 2012, cuando fue estatizada, de empezar, digamos, ahí con una curva de aprendizaje, y fue la primera petrolera que empezó, digamos, está el famoso acuerdo con Chevron, que tanto se mencionó en aquellas épocas, fue cuando se empezó, digamos, a empezar a producir, digamos, esos yacimientos no convencionales que no teníamos conocimiento en el país, por eso también se asocia, digamos, YPF con Chevron, que en ese momento, en paralelo, se estaba dando la revolución de los no convencionales en Estados Unidos. Estados Unidos, en 2013, inicia su revolución de no convencionales y llega a tener un pico máximo 2017, 2018, con 13.000 millones de barriles día, me parece, si no me equivoco la fecha. Y, bueno, esa curva de aprendizaje la llevó adelante YPF, ¿no? Ahora, con los costos ya amortizados, los costos disminuidos de exploración y explotación en Vaca Muerta, los
las petroleras privadas han entrado, digamos. No quiere decir que esta dirección, si la dirección es estatal o no, sea más eficiente o no. Lo que puede suceder es que sea más intensiva la explotación para llevarse más rápido, digamos, el petróleo y el gas producido ahí, como fue el caso de Loma La Lata, ¿no? Recién veíamos las curvas que pasaba Raineri y justamente ahí se ve, digamos, cómo había una explotación muy rápida, una exportación, digamos, salvaje de hidrocarburos en ese momento, digamos, producto de la política de los 90, y después nos quedamos rápidamente en 10 años sin petróleo, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenemos que evitar, claro. Y ahí sí el Estado, con una política inteligente, tiene que intervenir. Y después la pregunta es a dónde van las divisas y la riqueza generada en esos yacimientos. Eso creo que es la pregunta más importante, ¿no? Porque además es muy interesante esto que acaba de subrayar. Una cuestión es la exploración, ir a buscar. Bueno, nosotros sabemos que ahí está el petróleo, el gas. Una cosa es desarrollar, encontrarlo y poder empezar a sacarlo. La parte más lerda y de mayor inversión es buscarlo y encontrar la zona donde mayor rinde sacarlo. Ahí hay inversión que las empresas privadas no la quieren hacer. De hecho, Repsol nunca la hizo. Por ejemplo, ahora está el caso de Palermo Ike, que es otro de los yacimientos que está en la provincia de Santa Cruz, si no me equivoco, que es no convencionales también, y en su mayoría lo está explorando y explotando YPF también. Entonces, quien se haga de YPF se va a hacer de ese nuevo recurso también. Y también hay grandes reservas, no como en Vaca Muerta, pero sí son prometedoras, digamos, en términos para explotar hidrocarburos, ¿no? También, y después tenemos también las nuevas inversiones que se van a hacer en el offshore, digamos, a la altura de Mar del Plata, por ejemplo, hay una cuenca, digamos, offshore, que están ahí, se están empezando a hacer ya las negociaciones para empezar a explorar, y se espera que después del 2027 ya exploten esa cuenca también, ¿no? Entonces, vemos cómo Argentina tiene grandes recursos de hidrocarburíferos y es necesario sostener, digamos, una empresa de bandera para poder justamente darle dirección desde la política para beneficiar al conjunto de los argentinos, ¿no? Porque si no va a pasar esto de que se llevan, digamos, son políticas extractivistas, ¿no? Y ya las hemos vivido en el país, se viven en Latinoamérica hace 500 años, digamos, o sea, con lo que fue el Potosí, digamos, y toda la extracción de la plata y el oro de esos territorios. Entonces, ya sabemos lo que sucede con eso, te dejan tierra arrasada y se llevan los recursos, ¿no? De hecho, lo escuchábamos a Manzano en las declaraciones de esta semana, que hizo hoy o ayer, uno de los empresarios argentinos, que dice, bueno, es necesario un estado mínimo para que el mercado direccione la política, y a su vez él hacía referencia al litio, ¿no? Porque necesita tener libre comercio, libre mercado, libre comercio, libre intercambio con Estados Unidos, porque Estados Unidos ahora, con la ley de la inflación que surgió el año pasado con Biden, está impulsando ese tipo de recursos, de explotación de esos recursos para hacer baterías para los autos eléctricos, ¿no? Sí. Entonces, recordemos Manzano, ¿quién es? José Luis Manzano, que fue médico, fue diputado en la época de Carlos Menem, cuando se aprobó la privatización de todo, y cuya frase se transformó en el título de un libro, el más leído en los 90, escrito por el periodista Horacio Berbisky, que se llamaba Robo para la Corona, porque esa es la frase que se le atribuye al propio Manzano, que era lobista en favor de las empresas, y que le dijo, yo no robo para mí, yo robo para la corona. Le hago a Nicolás y a Claudio, ya le doy la palabra a Alfio. Voy a hacer la pregunta que seguramente muchos televidentes están haciendo. ¿De qué me sirve toda esta discusión, Vaca Muerta, el petróleo, la soberanía energética, si después, cuando tenemos que ir a cargar nafta, no hay nafta distribuida en el país, tenemos que hacer largas filas? Toda esta explicación impacta cuando vos vas al surtidor y no encontrás nafta. ¿Quién quiere responder? Yo, una respuesta corta. Sí. No hay forma técnica de que hubiese desaparecido el combustible de los surtidores. O sea, responde a una especulación de los sectores que gestionan o manejan el petróleo. No hay razones más que algunas de que puede haber faltado algún... hacerle daño políticamente al gobierno. Yo creo que directamente. O sea, detrás de eso estaba el tema, y por acá hay que retomar algo. Digamos, el petróleo, para las petroleras que están extrayendo petróleo en el sur argentino,
tiene un precio que es el famoso barril criollo. Ese barril criollo, supongo yo, a lo mejor Nicolás me corrige, está alrededor de los $55. Eso es el precio que se paga un barril de petróleo en el sur argentino, a quien lo extraiga. El precio internacional del petróleo está por encima de los 80 y tal vez por los $90, digamos. Entonces, a quienes muchas de las empresas que están extrayéndolo, en principio les resulta bastante más rentable exportarlo que dejarlo en el mercado interno. Ahora, esa debilidad, Nicolás, política del gobierno de dejarse presionar por las petroleras 15 días antes de las elecciones, ¿no echa por tierra cualquier discurso que quieras vos defender la soberanía energética? ¿Se puede tener un gobierno que no puede garantizar el combustible en los surtidores? Sí, bueno, ahí se ve claramente el poder que tienen estas empresas, ¿no? Y bueno, ¿qué poder tenemos que construir nosotros para contrarrestar, digamos, que no sucedan estas cosas? Y si perdemos YPF, claramente perdemos uno de los resortes que tiene el Estado, digamos, y el Estado es el conjunto de la sociedad argentina, ¿no? Entonces, es necesario este tipo de empresas. Y ahí veíamos eso que decía recién Claudio, el tema del precio internacional del petróleo, está entre 80 y $90, porque eso es un commodity, entonces va variando en función de los conflictos internacionales y demás. Y el precio interno es de $58, el barril criollo que mencionaba Claudio. Y si acá justamente hoy lo decía Chirillo, el nuevo secretario de Energía, a partir de diciembre, que lo que quieren buscar es el import parity o el export parity, que son igualar los precios internos con los externos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un barril de $58, automáticamente pasa al precio internacional, pasa a $90, suponete, son $30 que ya una petrolera gana por no hacer nada, $30 más por no hacer nada, por tener estoqueado el barril. Entonces, van a especular para eso justamente cambiarlo, esperar a que se haga esa política. Y a su vez, eso impacta después en el surtidor. Vos preguntabas recién de qué sirve esta discusión. Bueno, sirve porque si vos tenés el precio interno igual al precio externo, vas a pagar en precio dólar, digamos, el precio del combustible, y los salarios en Argentina son en pesos, no son en dólares. Y si fueran a dolarizar, que es una de las propuestas también de Milei, que ahora parece que no va a ser así, no es que si vos cobras 100.000 pesos vas a cobrar $100.000, digamos. Eso, la ciencia cierta, todos sabemos que no iba a suceder, y eso es una falacia que se dijo en campaña, ¿no? Alfio, vos también nos trajiste información que la queremos ver en un cuadro sistematizada para que nos explique de qué se trata y de qué está en discusión, porque hay que insistir con esta cuestión. Aquí a mí me parece que no se trata de la estigmatización o la caricaturización de que si alguien defiende YPF es de determinada ideología y si no lo defiende sos de otra ideología. Me parece que se impone por propia naturaleza de argentinidad, de argentino bien nacido, defender tu riqueza. Es una cosa extrañísima que haya argentinos que caminan con nosotros, salvo que estén engañados, que no quieran defender que el país proteja su reserva, ¿no? Aquí es muy simple, es una ecuación que hasta el más desprovisto de información, ¿no? Que estoy buscando la palabra para no herir susceptibilidades, defiende lo propio, lo que tiene, la riqueza de tu lugar en el mundo. Todas las otras etiquetas de si es de una manera, si sos pro, si sos K, piensen un poco, tómense el trabajo, un ratito nada más, no se fatiguen, pero por lo menos piensen un poco, ¿cómo no vas a defender lo que es tuyo? Mínimamente. Sí, Alfio, contame. Sí, no, aparte de esto que estabas contando de la exploración, que son las inversiones iniciales que hacen las petroleras, es importante destacar que el yacimiento en general, el yacimiento de petróleo es parte del Estado por ley, ¿bien? Lo que sucede es una concesión de ese yacimiento para la explotación. Primero para la exploración y después para la explotación. En donde una empresa estatal como YPF es la que ejecuta esa explotación del yacimiento. ¿Qué sucede? Nos preguntaste recién qué avisoramos que puede suceder, digamos.
por ahí no es necesario hacer un análisis futurista, sino aprender de errores del pasado, digamos, que fue en el proceso de privatización de YPF, ¿no? Repsol se queda con YPF y con todos los contratos que tenía de explotación de los yacimientos que ya les habían sido concesionados. ¿Y qué sucede? Digamos, técnicamente, hay una cuestión técnica que la voy a explicar muy breve. Digamos. Un pozo petrolero necesita un ritmo de extracción de petróleo. Tiene que ser constante y a una velocidad determinada. Si se suspende, por ejemplo, después es mucho más costoso volver a iniciar el proceso de extracción, y si se acelera, se corre el riesgo de que se corte, como quien dice, el flujo de petróleo que se extrae de entre las rocas y se quede obsoleto un pozo que en realidad sigue teniendo petróleo. ¿Bien? Cuando Repsol se hace cargo de todos los contratos que ya tenía YPF para la explotación, a los pozos que ya existían, que como bien dijiste, son la instancia de mayor incertidumbre para una empresa, porque no sabe si va a encontrar la cantidad de petróleo que cree que puede llegar a ver ahí. Entonces hay una inversión inicial muy riesgosa. Esa inversión inicial, que era riesgosa, la asumió el Estado de la mano de YPF estatal, pero cuando es privatizada asume todos los beneficios de la explotación Repsol. Lo explota a una velocidad muy superior a la que técnicamente era la adecuada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos pozos quedan obsoletos en mucho menor tiempo. ¿Qué sucede? ¿Por qué hacen esto? Porque era dinero muy fácil, digamos, era en muy corto tiempo. Había hecho la inversión de la perforación, claro. Ahora saquemos todo lo que podamos. Bueno, estamos en vísperas de algo similar, digamos, en este proceso de aprendizaje, curva de aprendizaje sobre explotaciones en yacimientos no convencionales. YPF viene desarrollando en prácticamente una década una estrategia de inversión muy fuerte para la exploración y explotación de pozos petroleros. Y ahora estamos en un escenario de incertidumbre en donde muy probablemente, porque ya vimos brevemente el CV de los actores que están participando en esto, digamos que están muy vinculados incluso con procesos anteriores, hagan un ejercicio similar, ¿no? Que dilapiden fondos públicos, fondos de todos nosotros, por ganancias a corto plazo. Bueno, trajiste un cuadro para mostrarnos qué. Sí, era para tratar también de incorporar estas discusiones dentro de un proceso más grande, que es un proceso a nivel internacional, que es el de transición energética, ¿no? Una transición de la matriz energética, en donde si la producción nos muestra la placa, digamos, hay dos gráficos comparativos, dos gráficos de torta. Ahí la vamos a ver, están los chicos montándola. Buenísimo. Esto es importante, es la matriz energética argentina y la matriz energética mundial. ¿Qué es lo que es la matriz energética? Es cómo está compuesta el consumo de energía que tenemos los habitantes de un territorio específico, ¿no? A nivel mundial es qué tipo de combustibles se usan para todo tipo de consumo energético, y a nivel argentino es toda la cantidad de combustibles que se usan para justamente el desarrollo de nuestras actividades, ¿no? Tanto industrial como residenciales. Bueno, hay una certeza, digamos, que estamos en un proceso de cambio de matriz energética, producto si bien hay muchísimos intereses atrás de esto, la línea argumental en la cual hay coincidencia es que hay una muy grande emisión de gases de efecto invernadero que está afectando la vida en la Tierra, básicamente, ¿no? Y el combustible que más gases de efecto invernadero emite es el carbón. Bien, el carbón es un combustible fósil, muy similar al petróleo en estado sólido, que es altamente contaminante. En el mundo, gran parte de la energía, especialmente la eléctrica, se realiza a partir de la quema de carbón. Entonces es imperativo modificar el rol que cumple el carbón por otro tipo de combustible que sea menor emisor de gases de efecto invernadero. Entonces, si pueden ver en el gráfico de la izquierda, tenemos más del 60%, casi el 70%,
de la energía está, de la matriz energética mundial, está basada en combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas. El gas es el combustible fósil que menos gases de efecto invernadero emite. ¿Bien? Por eso es interesante entender qué nos sucede en Argentina. Argentina no tiene casi nada de consumo de carbón para su matriz energética. Eso la hace, con comillas de por medio, limpia en su producción de energía. Y en cambio compensa con muchísimo consumo de gas. Claro. ¿Bien? De hecho cerró la empresa fiscal, el yacimiento carbonífero fiscal cerró en su momento, se terminó la extracción de carbón y fuimos hacia el sustituto del gas. Que eso también es un beneficio desde el punto de vista ambiental. Sí, por supuesto. ¿A qué quiero llevar esto? Esto también nos sirve para análisis futuro, porque seguramente dentro de las líneas argumentativas en el plano energético va a haber un acelerado interés por migrar hacia energías renovables, ¿no? Y si bien hago la aclaración de que es necesario migrar hacia energías renovables, Argentina no es el principal responsable de la emisión de gases de efecto invernadero, y sí tenemos la posibilidad, con soberanía, no solamente en el plano energético, como es el caso de YPF, sino con soberanía tecnológica, encabezar un proceso de transición energética con tecnología propia. Bueno, quiero hacer referencia a un mensaje que no se identifica, pero dice: Jeremías, quiere decir que si no pienso como vos y los 3 personas que están ahí, ¿no soy un argentino bien nacido? Pregunta. Mi viejo y mi vieja nacieron acá, yo nací en democracia y quiero vivir así. Tratándome como me tratás, pienso que no te gusta mucho la democracia. Entiendo que no entendiste nada de lo que yo dije. No dije eso. Dije, de hecho, disentir es parte de la democracia, no acordar plenamente. La cuestión que está en discusión aquí es si vamos a aceptar que lo nuestro nos lo lleven sin reprochar. Le pregunto a la persona que no se identifica si él tuviera bienes en su casa, ¿no? Cualquiera. Supongamos, vamos a poner agua acumulada y falta agua en tu propia casa. ¿Vos le regalarías el agua a alguien que se la lleve o la defenderías? Aplicalo para la Argentina. Acá nadie está diciendo que alteremos la democracia. Estamos diciendo que algo que es nuestro no podemos regalarlo porque es nuestro, es de todos, los que votaron un gobierno y los que no votaron ese gobierno. Y es de bien nacido defender lo nuestro. No me parece que es ir en contra de la democracia. Es al revés, ratificarla la democracia. Disentir, advertir, porque además ya lo vivimos, ya lo pasamos, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Claudio, habías traído más información. Sí. Nos quedan los últimos minutos y no quiero desaprovechar que los datos nos ayuden a entender. Podemos mostrar, si la tienen en la mano, la que habla de gas, la 2 o la 3 de esas muestras que... Bueno, ahí. Esto es producción de gas natural en la Argentina. Bueno, vamos a evitar hablar de los números esto, pero dice producción de gas natural en Argentina en millones de metros cúbicos por año. Hay una zona de un naranja rojo más intenso, sí, que eso es básicamente la evolución de la producción de gas natural convencional. Y los más claritos... ¿Viene cayendo eso? Sí, pero tranquilo. Que después está donde se muestra lo que son los no convencionales. Ajá. Lo que hay en Vaca Muerta. Una primera explicación que creo que puede ser útil. ¿Qué son estos de los no convencionales? ¿Qué eran los convencionales? Básicamente, el gas o el petróleo convencional era cuestión de hacer una perforación y que los geólogos apaguen o bajen el volumen, sí, hacer una perforación de unos 2 o 3 mil metros y ahí lo que encontraba era un depósito, una laguna de petróleo o de gas natural, y eso a veces naturalmente y a veces por bombeo se extraía. Los no convencionales, el shale y el thick que está ahí, básicamente uno están... Los otros dos colores más claritos. Claro, esos son los que se llaman no convencionales. ¿Y esos dónde están? Están en pequeños intersticios que tiene la roca o están mezclados con arena. Y entonces no salen naturalmente como salía el convencional. Para eso hay que hacer esas perforaciones de 2 o 3 mil metros, a veces doblar de forma horizontal, y hay que, mediante presión, en general de agua, con arena y con algunos otros elementos,
producir lo que se llama la fractura de la roca o el empuje de ese petróleo, ese gas que está mezclado con la arena. Y después, por esa misma presión, arriba nos llega agua mezclada con gas o con petróleo. Bueno, dando esa breve explicación de qué es lo convencional de lo no convencional, lo que muestra el gráfico es cómo ha sido la evolución, ahora sería bueno retomarlo, de en los últimos 10 años del aporte de los no convencionales al gas natural en la matriz energética argentina. ¿Y eso es bueno? A ver, más allá de que sea bueno o no sea bueno, lo que está claro ahí que el aporte de Vaca Muerta hoy a la producción total de gas natural es más de la mitad de la del convencional. O sea, en menos de 10 años, el aporte de los no convencionales ya superan al gas de los convencionales. Y garantiza la soberanía energética. Digamos. Obviamente, digamos. O sea, no solo que garantiza, sino que con eso, a los números de 2023, esto que hablamos hace un rato... Para eso que está ahí hay que trasladarlo. Para eso se hizo el gasoducto, ¿entiendo bien? Está bien. O sea, ahí viene otra parte de la historia. Sí. Es cómo usamos todo el potencial de gas natural que sigue quedando ahí. Ahí tenemos dos opciones. Una es directamente destinarlo al consumo interno, nos faltan un par de caños. La otra es que eso se convierta en la producción de dólares o el ingreso de dólares para nosotros. Ahí hace falta algunos otros caños, porque ese gas natural lo sacamos o por algún caño o por algún barco que primero habrá que licuarlo. Pero para eso hay que hacer inversiones. Claro, efectivamente. Ahí tenemos un problemita, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, para instalar una planta de licuado de gas natural en la zona de Bahía Blanca y poner un caño que vaya de Vaca Muerta a Bahía Blanca y que lo podamos subir arriba de un barco y exportarlo, por decir alguna cifra, eso es más o menos hoy en día unos 5.000 millones de dólares. Eso se puede hacer la conversión a cuántas toneladas de soja habría que exportar hoy para disponer de esos 5.000. ¿Y quién lo va a poner? Si hay una empresa que lo va a poner... Un aporte ahí, Sí, Guillermo, Nicolás. perdón que me meta, pero ahí sí, en eso que estaba diciendo Claudio, justamente el pasado 1 de septiembre, el día que Cristina sufrió el intento de magnicidio, por la mañana se había juntado con Petronas, que es la petrolera de Malasia, y firmaron un acuerdo marco que después avanzó con YPF para hacer justamente la planta de GNL, que es la regasificadora para exportar gas por barco, y se espera que ese contrato, si se lleva a cabo, se exporten algo de 460 barcos anuales, ¿no? Entonces, había ya una proyección para qué hacer una vez que primero se garantice el consumo y el autoabastecimiento nacional con el gas de Vaca Muerta, ¿no? Bueno, tengo otro mensaje. Jeremías, coincido con tu argumento, pero ¿te parece que la opción que está suponiendo como regalarnos nuestro es lo que propondrá el gobierno de Milei? Bueno, es lo que ha anunciado. Y además reivindica a quienes ya lo hicieron. Y además anuncia como funcionarios a quienes ya lo hicieron. Con lo cual uno supone que ese regalar lo nuestro, Milei lo está garantizando, pero además no nos mintió. Dijo que lo iba a hacer. Con lo cual, yo supongo que sí. Y por eso alimento y abro la polémica. Porque si pone a los funcionarios que lo hicieron, si reivindica al gobierno que lo hizo y se anuncia que lo va a hacer, ¿por qué no creerle? ¿Por qué? No, no lo va a hacer. Si te dice todo lo que va a hacer, te dice que lo va a hacer y pone a los funcionarios que ya lo hicieron. Es ingenuidad extrema, de mínima comprensión, decir, no, no lo va a hacer. ¿Por qué? De hecho, ojalá que no lo haga. Ojalá que defienda lo nuestro, que haga su gobierno, que lo complete como corresponde. Eso tiene que suceder, lo ha votado millones de argentinos. Pero eso no quiere decir que es un cheque en blanco para que haga lo que quiera, porque además hay otra representación en la sociedad, hay un parlamento, hay leyes que respetar, hay autonomías provinciales, aquí hay muchas cosas en juego, ¿no? Bueno, última referencia para irnos despidiendo, Nicolás, él dijo que, Milei dijo que inmediatamente no va a hacer la privatización de YPF, que la va a ordenar y después sí la va a privatizar. ¿Está desordenada YPF? No, hay que ver qué significa ese orden, ¿no? O sea, en el 91 también se hizo un reordenamiento de YPF, pasó de sociedad del Estado a sociedad anónima y se vendió en el 98, ¿no? O sea, tardó 6 años en venderse, ¿no? Pero bueno, claramente
este reordenamiento habría que ver y qué es lo que hace Tecpetrol con eso, ¿no? O sea, a lo mejor empezamos a ver pasar activos o concesiones de YPF a Tecpetrol y después YPF queda vacía, no sé. Hay que ver, digamos, esto lo que estamos haciendo es un análisis de las posibilidades que se plantean en función de las declaraciones y la historia, digamos, de ciertos funcionarios como los que están acompañando a Javier Milei. Por eso estamos diciendo esto que puede suceder y si sucede, digamos, va a ser caótico para todo el territorio nacional porque ya sucedió, digamos. O sea, el modelo de privatización de la energía no es un modelo viable para ningún país y menos un país rico en recursos como el nuestro. Así que, bueno, esa es la reflexión que traemos. El modelo educativo privado tampoco, o sea, están hablando de eso de los vouchers, digamos, o sea, acá somos todos hijos de la universidad pública. Raineri fue profesor mío también en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Yo fui a la universidad, al Industrial también en Río Cuarto. El Industrial en el 2000, que estaba saliendo, el país estaba saliendo del periodo neoliberal, la escuela se caía a pedazos, digamos. Entonces, nosotros íbamos a una escuela técnica y hacíamos cola para usar un torno, había 20 tornos en el taller y andaba uno. Entonces, volver a eso se lo pueden preguntar a Sergio Quiroga, que era docente de ahí, debe ser todavía, le mando un saludo, pero todas esas cosas, digamos, son las que queremos evitar con este tipo de análisis, ¿no? Alfio, ¿está en riesgo entonces la soberanía energética? Ese que todavía no conseguimos plenamente, porque hasta ayer nomás estamos importando muchísima energía desde afuera porque no nos alcanza. La tenemos, pero no la tenemos disponible. Sí, no solamente que está en riesgo la soberanía energética, sino que también está en jaque un modelo de desarrollo, ¿no? O sea, los gráficos que mostraba Claudio hace un rato daba un correlato entre el consumo de energía y el avance de la sociedad, tanto en términos de calidad de vida como en desarrollo industrial, ¿no? Entonces, si hay un correlato de mayor consumo de energía con mayor progreso, mayor desarrollo de la sociedad y a su vez está en jaque la posibilidad de tener acceso soberano a esa energía o poder tener decisión política sobre la misma, es un combo que perjudica gravemente al pueblo, digamos, la sociedad. Bueno, el día que transformemos las insistencias de las moscas en energía para aprovechar, seremos un país rico, ¿no? Ya, un día vamos a no tener mosca en este estudio, pero falta todavía. Falta todavía. Ya vamos a desarrollar algo para... Claudio, da la impresión que se está involucionando respecto a la discusión energética, porque desde la carrera de energías alternativas se estaba proponiendo ir hacia otro estadio superior, ¿no? Y estamos como retrocediendo en este sentido. Ni siquiera está en discusión ahora qué energía vamos a usar. Da la impresión que estamos involucionando en el debate o es mi impresión. No sé si puntualmente, o sea, lo que es cierto que ha habido algunos mensajes también en este sentido que han sido no contradictorios, han sido contundentes. Si lo encuentro te lo leo, pero nos queda poco tiempo. Respecto, entiendo que me está planteando qué va a pasar con las renovables a futuro. Claro, yo creo que el panorama es complicado no solo por lo que puede ser la decisión política respecto del tema del futuro gobierno, sino que hay un contexto en general internacional que de nuevo nos pone en el último vagón de cola, digamos, en la cuestión de la evolución de esta transición energética que hablaba recién él. A ver, básicamente, y por dar un ejemplo, muy probable que en el corto plazo, de hecho ya en algunos productos existe, si nosotros quisiéramos exportar algún producto a Europa, nos pidan la huella de carbono o la emisión de gases de efecto invernadero de ese producto y que si eso no cumple con determinados números, entonces algún país europeo o Europa en general nos diga no estás cumpliendo con los requerimientos de huella de carbono. ¿Cuál es la solución? Imponer tecnologías para producir energía renovable. ¿A dónde le vamos a tener que ir a comprar? A ellos, ¿no? Y entonces entramos de nuevo en algún círculo vicioso histórico de los que vivimos del Ecuador para el sur, ¿no? Creo que la historia se puede repetir si las posiciones no empiezan a ser un poquitito más fuertes y contundentes. Bueno, dice Te agrego un dato, sí. Perdón. Aerogeneradores, ¿no? Que tienen, son los famosos molinos de viento, digamos. Un material de gran importancia es el aluminio, ¿bien? Hay una sola fábrica de aluminio en Argentina, que es Aluar, que antes fue pública, después tuvo un proceso de privatización, y adivinen quién se la quedó.
Techin, el mismo dueño de Tecpetrol León. Bueno, dice Jorge de Zampacho, lástima que este programa no lo pasaron antes de las elecciones. Bueno, no hicimos uno igual que este, pero hicimos otro parecido. Esto lo venimos difundiendo hace muchísimo tiempo. Y nos dice otro televidente que no es cierto que en muchos países las empresas privadas desarrollan la energía, pero eso anda a sacarle la energía a los árabes, a ellos, o a los jeques de Qatar, a ver si se la dan a una empresa privada o la manejan ellos. Nos vamos. Gracias a todos los que coincidiendo o disintiendo, porque esto de eso se trata. Acá no estamos para hacer demagogia de medios, no nos gusta que nos digan cosas lindas solamente porque sí, sino lo que nos gusta es alimentar el debate. Ojalá que lo hayamos conseguido. Mañana nos encontramos. Así son las cosas.